Y vamos a tener nuestro mensaje hoy. Quizás todo el mensaje va a ser ahí en ese capítulo, y gracias a Dios que ya somos algunos más aquí reunidos. Hay que ir recuperando el rebaño de a poco. Si el gobierno no nos vuelve a encerrar, vamos a ir sumando a los hermanos de a poquito y recuperar todo el esplendor de nuestra congregación de la Iglesia Bautista Maranata. Hoy la idea es hablar acerca de una sola palabra. Es una palabra que para muchos de ustedes va a ser una palabra nueva, pero que detrás de ella va a haber una enseñanza para nosotros, una lección. La palabra es Euroclidón. Recuerde ese término, Euroclidón. Y ya vamos a ver de qué se trata esto. Está aquí entonces en Hechos capítulo 27. Vamos a leer el versículo 1 y de ahí vamos a saltar al 10. Dice Hechos 27 verso 1: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Ahora les contaré un poquito lo que estaba sucediendo. Pablo en los capítulos anteriores había ido ante el rey Agripa a presentar defensa de su fe, a dar un testimonio de su conversión, de su encuentro con Cristo. Y contó él en detalle cómo habían matado a Esteban, aquel joven predicador. Pablo también había estado frente a Félix, el gobernador, y frente a Festo. Y ahí estaba el rey Agripa y Festo, el gobernador, y Pablo toma una decisión de que él sea juzgado por el César romano, que era Nerón en ese tiempo. Pablo podría haber quedado libre, según dice el verso 32 del capítulo 26. Pero como él decidió ir ante Nerón, entonces lo pusieron ahí en una barca, rumbo a Roma, rumbo a Italia, dice el texto. Y ahora allí en el camino se nos menciona que otro predicador iba preso junto con él, se llamaba Aristarco. En algunas de las cartas ustedes van a ver que él nombra a Aristarco, era otro predicador. Y allá llegaron a un lugar, a un puerto que se llamaba Mira. Y ahí venía una nave alejandrina y cambian de barco. Y entonces van buscando y pasan por Chipre. Y todos esos versículos cuentan eso, pero yo para cortar camino ahora lo llevo al versículo 10. Y ahí va a estar el centro de nuestra enseñanza hoy. Dice aquí en Hechos, el capítulo 27 y el versículo 10, diciéndoles varones, esto es cuando cambian de barco, ¿no? Dice, diciéndoles varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, contra la nave, un viento huracanado llamado Euroclidón. Ahí está la palabra de nuestro mensaje. Un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda,
Con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno, vamos a aprender muchas cosas que tienen que ver con el mundo de la marítima hoy, pero vamos a aprender aquí una gran lección que está escondida de la palabra de Dios para nosotros. Como dijimos, aquí estamos frente a una historia traumática y dramática. Estaban ahí en el bar, en el mar. Pablo recomienda al capitán y al dueño del barco, dice, no cambiemos la embarcación, no salgamos al mar, porque si salimos al mar, esto va a ser con peligro para la embarcación y peligro para nuestras vidas también. Esa era la voz del predicador, el consejo del predicador, no salgamos al mar, pero él era un prisionero. Y en ese barco había mucha gente con autoridad. Estaba el dueño de la nave, estaba Julio, que era el centurión, es decir, era el que manejaba los 100 soldados que iban cuidando a Pablo y a Aristarco y a otros presos. Estaba también allí el piloto de la nave y estaba también el capitán. Y dentro de las autoridades en ese barco estaban los soldados. Todos tenían sus títulos y nadie quiso escuchar al predicador. El predicador tenía el título más importante, el apóstol de Dios, pero no lo quisieron escuchar. Lo mismo que pasó en ese barco sucede en el mundo que vivimos. Los predicadores no quieren ser escuchados. La gente no quiere escuchar al predicador, no quiere saber acerca de la voz de Dios, del consejo de Dios. Y entonces se meten en un mar de problemas, en un mar de dramas, porque escuchan a otra gente que están en puestos de autoridades humanas y no escuchan al que está puesto por Dios en el ministerio. Y es eso lo que vemos aquí en este barco, es lo que vamos a ver en nuestra vida y en nuestro mundo. Así que vamos a meternos aquí en esta historia. Dice aquí otra vez, capítulo 27, versículos 9 y 10. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Y entonces yo como Pablo desde este púlpito digo, cuidado mis hermanos, porque hay peligro en las malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Siempre cuando tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios, vamos a estar envueltos en una tormenta de problemas. Vamos a estar envueltos en problemas que van a ser de difícil resolución. Cuando tomo decisiones equivocadas, entonces emprendo un rumbo equivocado. Ya hemos visto en la Biblia y mencionado tantas veces cómo el hijo pródigo tomó un rumbo equivocado y allá en el chiquero terminó. Junto con los cerdos peleando con ellos por comer las algarrobas. Cuando yo tomo una decisión equivocada, mi vida va a estar en problemas. Pero muchas veces cuando tomamos decisiones equivocadas, otros que nos rodean también sufren de nuestros errores. Un hombre casado toma una decisión equivocada y va a padecer su esposa. Puede ser que sus hijos también sufran por la mala decisión del jefe de familia, de la cabeza del hogar. Cuando tomamos una mala decisión en un puesto gubernamental, la nación puede sufrir.
Cuando tomamos una decisión en el mundo de la iglesia, la congregación puede sufrir. Siempre las decisiones equivocadas traen tormentos y traen dolor. Las decisiones equivocadas nos ponen en peligro. Y las decisiones son equivocadas cuando no escuchamos la voz de Dios. Y en este caso no escucharon al varón de Dios. Él les dijo, no salgamos al mar, vamos a entrar en una zona riesgosa. No salgamos al mar, vamos a entrar en una zona peligrosa. No solamente la embarcación va a correr peligro, sino nuestras vidas también. Pablo estaba alertando, la palabra que usa la Biblia les amonestaba. Vamos a entrar en una zona de peligro. Pero no lo escucharon, porque observe cómo sigue el versículo 11. No solo que no escucharon al predicador, dice el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces, en esta porción, tres cosas quiero llamarle la atención. La primera de ellas es que dice, vamos a escucharlo al patrón. El patrón dice, si yo pierdo un día aquí en este puerto o 2 días, voy a perder plata. Yo quiero llegar rápido, entregar la mercadería, lo que tengo en el barco, cobrar y hacerme del dinero. El patrón levantó su voz. Y el piloto de la nave habrá dicho, miren que yo soy bueno, yo estoy acostumbrado al mar, a las tempestades, confíen en mi experiencia, vamos a ir bien. Pero el predicador dijo, no, porque esto es riesgoso para la embarcación y para nuestras vidas. Y hay veces cuando no se quiere escuchar al predicador, cuando no se quiere escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, encontramos un consuelo falso. Aquí está, observe otra vez conmigo. Dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Usted puede oír ahí al piloto decir, ven muchachos, ahí tranquilo, mire, levantó vientito, tenemos viento a favor, vamos adelante. No escuchen al predicador, ¿qué sabe este hombre de mar? Puede saber de Biblia, de teología, pero ¿qué sabe de mar? Mire, esta brisita, esto nos va a llevar bien, vamos ahí. Dice la Biblia, parecía que tenían. No dice que tenían, dice parecían que tenían lo que deseaban. Y cuando usted no escucha a Dios, las cosas al principio parece que le va a salir bien. ¿Ves? No era tan necesario. No había que ser tan fiel, no había que ser tan obediente. Quizás algunos dicen, no había que ser tan fanático como dice el predicador. Ve que todo empieza bien. Ahí está la brisita suave a nuestro favor. Pero mire la otra cosa que quiero llamarle la atención. En el verso 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces no era como le parecía, que sin Dios usted iba a caminar bien, que parecía que ese vientito era a favor suyo, que su decisión estaba bien, que usted no consultó con Dios, usted no oró a Dios, usted no buscó la guía de Dios, tomó la decisión por sí solo, dice, y parecía que esa brisa suave era un voto a su favor. Pero dice este verso 14, pero no mucho después. O sea que usted arrancó bien, parece que iba a ir bien sin Dios, pero no mucho después. Ahí aparecen los problemas. Ahí usted se enfrenta a la realidad, ahí usted se golpea contra la pared y aparece el viento huracanado que lleva el nombre de nuestro mensaje, Euroclidón. Euroclidón es un viento salvaje que en el invierno recorre el mar Mediterráneo. Los marineros le llaman un viento feroz, así lo califican, feroz, salvaje, incontrolable. Ese huracán es una tromba que viene y que se desliza por el mar Mediterráneo. Y ellos justo se encontraron contra este huracán.
Euroclidón. El huracán es algo que mete miedo. El huracán es algo que mueve las cosas que parecieran estar más firmes. Y ahora cuando apareció ese viento, algunos se miraron y dicen, tendríamos que haber escuchado al predicador. El predicador tenía razón. Él nos dijo, no nos metamos en este lío, no nos metamos en el mar. Va a haber riesgo, vamos a entrar en una zona de peligro. Esto es exactamente lo que vivió Jonás. Cuando la Biblia habla de Jonás en su libro, en el capítulo 1, versículo 4, dice que Dios hizo levantar un viento. Dice que Dios hizo levantar una gran tempestad en el mar, tan grande, que dice que los marineros pensaban que esa nave se partiría. Así dice el libro de Jonás. La tempestad que se levantó nunca habían visto esos marineros. Nunca habían experimentado vientos tan feroces y salvajes. Y dice allí en el libro de Jonás que pensaban que la nave se iba a partir. Es decir que esa tempestad del libro de Jonás le quemó los libros a los marineros. No sabían qué hacer, nunca habían enfrentado algo tan grave. Exactamente lo mismo estaba pasando aquí. Pero ya estaban en el mar, ya estaban en el problema, ya estaban enfrentados y azotados por este viento huracanado llamado Euroclidón. Y mis hermanos, ahora sí la cosa se puso difícil, porque esa enorme embarcación era un juguete en medio del huracán. El huracán hacía lo que quería, movía y sacudía esa nave como quería. Y así nos metemos nosotros en problemas. Cuando no prestamos atención al consejo de Dios, cuando no oímos lo que el varón de Dios le está diciendo, nuestra vida es sacudida, el hogar es sacudido, nuestro trabajo es sacudido, nada empieza a funcionar como nosotros queríamos, todo parece que se nos viene en contra, claro, porque Euroclidón lo buscamos y lo encontramos. Todo por desechar el consejo de Dios. Esta experiencia, hermano, se va a dar muchas veces en cada una de nuestras vidas. No es que le pase a alguno. Todos nos equivocamos en la vida, pero a veces lo hacemos gravemente. Todos nos equivocamos en la vida, pero a veces cuando tomamos decisiones conscientes que se oponen a lo que Dios quiere. Sabemos que Dios no aprueba determinadas cosas, pero nosotros lo hacemos. A veces decimos hasta por las dudas me meto y nos metemos en la tormenta, en un viento huracanado llamado Euroclidón. Mire cómo dice el verso 15 ahora. Dice la palabra, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento a una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Mire, hermanos, allí estaban ahí, la embarcación sacudida, dice, la nave fue arrebatada. Y dice, y nos abandonamos, ya no podíamos hacer nada. Giraba el timón para aquí, para allá, no podíamos encontrar el rumbo. El viento azotaba, castigaban, estaban en el mar, quisieron ir al puerto, una isla, no pudieron llegar. Estaban en serios problemas y aquí aparece la palabra esquife. La palabra esquife es un pequeño bote, lo que nosotros llamamos un bote salvavidas. Y de pronto algunos dicen, bueno, si este barco se hunde, nos tiramos al bote salvavidas y algunos nos vamos a salvar. Había 276 personas en este barco. Al final del mensaje se lo voy a demostrar, 276 personas había. Y tenían un esquife, un barquito, un bote salvavidas. Y encima el viento se los llevaba, dice, no estaban por perder. Es decir, que todas las esperanzas cada vez se iban reduciendo más. Algunos que pensaban, si el barco se hunde, nos metemos en el botecito, pero el botecito lo estaban por perder también. Qué tremendo cuando uno está en problemas, ¿no? Qué desesperación. Y no se encuentra la salida. Y sufrimos más porque nosotros nos metimos en el problema. Por no escuchar a Dios, por no obedecer a Dios. Y mire el verso 17 como dice. Y una vez subido a borde, el esquife, el botecito, lo recuperaron. Dice, y una vez subido a borde, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva.
Mire, hermano, cuando recuperaron el botecito, no era el último trabajo que tenían que hacer. Ese barco empezó a crujir. Las maderas empezaron a quejarse, parecía que se iba a desarmar todo el barco. Y dice el verso 17, dice, usaron de refuerzos para ceñir la nave. ¿Sabe qué significa eso? Usaron refuerzos para ceñir la nave. Ahí gritos desesperados, vamos, un alambre por allá, aquel pedazo de cadena, traiga, vamos a atar las tablas, las maderas, para ver cómo nos mantenemos a flote en medio de este problema. Y otro dice, tráigame esa soguita, bájeme, sáquese esa cinta, el cordón de la sandalia, vamos, lo que sea usaron para tratar de mantener unidas las maderas, que ese barco no se fuera al fondo. Y así andamos en nuestra vida a veces nosotros desesperados. Nos metimos en un lío, desobedecimos a Dios, no escuchamos a Dios, no atendimos la voz del hombre de Dios que nos dio y ahora andamos desesperados buscando alambres, sogas, violines, lo que sea, para que nuestra vida, nuestra familia o nuestra iglesia se mantenga a flote. ¿Ve que todo lo que pasa acá tiene mucho que ver con nosotros? Todo lo que pasa acá tiene que ver con las malas decisiones que a veces tomamos en nuestra vida. Y ahí aparece la palabra sirte, ¿vio? Porque hoy les dije, vamos a aprender muchos términos de la marítima, del mundo de la navegación. Esa palabra sirte es una referencia a un pequeño cementerio de barcos. Barcos, cuando usted va ahí al río, al puerto, ahí ve unos barcos oxidados, restos de barcos, todos hundidos. Y entonces había varios allí, formaban un cementerio de barcos. Y la gente miraba eso y dice, nuestro barco también va a ser parte de ese cementerio. Y otros iban más allá y dicen, nuestra vida va a ser sepultada en esta parte del mar. Y también vamos a ser parte de ese cementerio de barcos. Esa embarcación era candidata a ser parte del cementerio. Pero las vidas que estaban arriba, a bordo, también estaban en riesgo de ser parte de eso. Y dice aquí este versículo 17, y teniendo temor de dar en la sirte. Esa palabra temor tiene que usted darse cuenta que esos tenían pánico, tenían un miedo. ¿Y dónde estaba la experiencia de los marineros? ¿Y dónde estaban esos soldados llenos de coraje para la batalla? Había 100 soldados romanos, todos estaban muertos de miedo. El temor invadió toda la embarcación. Y cuando nosotros obramos mal con Dios o hacemos mal las cosas de Dios, el temor nos empieza a ganar. Porque no sabemos si el juicio de Dios nos va a alcanzar en la esquina, en el trabajo, si nos va a tocar la familia, si nos va a hacer esto en la salud o en la economía. Sabemos que algo nos va a pasar porque estamos obrando mal con Dios. Temor es la palabra que aparece acá. Temor es la palabra que aparece cuando nosotros desobedecemos a Dios. Ahora mire el verso 18 y 19 como dice. Dice el verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. La palabra alijar, otro término de la marítima. La palabra alijar quiere decir empezamos a tirar cosas del barco. Porque ya tenía mucho cargamento y esto se va a ir al fondo. Entonces empezaron a tirar quizás la mercadería que llevaban para negociar. Imaginen, quizás llevaban trigo, vaya a saber qué cosas ahí llevaban y empezaron a tirar todo al mar, que se quede livianita la embarcación para ver si logramos salir a flote, mantenernos a flote. Y empezaron, dice la palabra de Dios aquí, a arrojar los aparejos al mar. Los aparejos se refiere a todas las herramientas que van en la embarcación. Y usted sabe, ¿no? Y acá entre ustedes debe haber algunos que aman las herramientas, el destornillador, la pinza, el martillo y todo eso, y el taladro y qué sé yo. Y todas las herramientas del barco la miraban y dice, uy, esta recuerdo dónde la compré, recuerdo cuánto me costó, cuántas veces me ayudó. Hay que tirar todo al mar, todo, herramienta, comida, todo había que tirar, sacarle peso al barco para ver si lograban mantenerse a flote. ¿Puede detectar usted el clima de desesperación que había en esa embarcación? Todo se hubiese evitado si hubiesen escuchado el predicador. Todo eso se hubiese evitado si hubiesen escuchado el consejo de Dios. Lo que estoy queriendo decirle, mis hermanos, en esta mañana,
que siempre que vamos a desobedecer a Dios, y cuando lo hacemos en forma consciente, sabemos que estamos obrando mal. Y cuando tomamos esas decisiones equivocadas, estamos buscando encontrarnos con Euroclidón, un viento huracanado. Cuando tomamos decisiones equivocadas, nosotros solitos nos metemos en la tormenta para sufrir. Nunca uno puede explicarse por qué los cristianos buscan el sufrimiento cuando pueden tener todas las promesas y las bendiciones de Dios. ¿Por qué somos tan duros, tan cabeza dura, tan tercos? ¿Para qué nos encontramos con esta tormenta, esa tempestad, ese viento huracanado? Aquí se llama Euroclidón, en nuestra vida tiene otros nombres, pero es lo mismo, el resultado es el mismo, el sufrimiento es el mismo. Y todo por no escuchar a Dios y su consejo. Dice, empezaron a lijar, tiraron las cosas del barco, hermano. Estaban allí ellos acosados por la tempestad, dice la Biblia. Y ahora allí se sintieron mortales. Cuando nosotros, hermanos, estamos mal con Dios, nos sentimos o tenemos ese miedo, la muerte me puede alcanzar. La muerte, porque estoy haciendo cosas mal. Estoy haciendo cosas que no honran a Dios. Y entonces me siento ahí con esa sensación de que de un momento a otro algo me puede pasar. Y quiero corregir unas cosas en mi vida. Quiero sacar esto, lo otro. Alguien dice, bueno, no voy más a los bailes. Otro dice, bueno, dejo de tomar alcohol. Otros dicen, dejo de llevar una doble vida. Otro dice, yo dejo de ser un estafador, de sacar ventaja en los negocios, etc. Pero cambian algunas cositas, pero Dios quiere que cambiemos todo enteramente. Que nuestra vida demuestre que hemos nacido de nuevo. Que somos hijos de Dios, que ya no nos comportamos como cuando andábamos en el mundo. Porque cuando yo quiero llevar esa doble vida, el pecado y su consecuencia me va a alcanzar. Les recuerdo, cuando en Hebreos 12:1 dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. De todo peso, despojarnos de todo peso. Y muchas veces en nuestra vida el peso lo tenemos en nuestra conciencia, sufrimos acá. No va solo en nuestra espalda, aquí no podemos dormir, no podemos andar bien, andamos distraídos en la vida, pensando siempre en las cosas que estamos haciendo mal, no nos concentramos en el trabajo, nos distraemos. Y así es, hermano, el peso de nuestra conciencia. Y empezamos a querer sacar cosas. Mire el verso 20, cómo llegamos. Dice el versículo 20, y no va apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire, hermano, así pasa nuestra vida. Andamos de pecado en pecado, perdemos la fe, perdemos el ánimo, andamos deprimidos, desalentados, nos preguntamos qué nos pasa, nos volvemos seres insoportables, nadie nos soporta porque estamos ahí enojados y lo vemos a todo el mundo como nuestro enemigo, nuestra familia como enemigo, la iglesia como enemigo, y todo es por culpa nuestra, por las malas decisiones que tomamos. Dice este versículo 20, no aparecía sol ni estrella por muchos días. Dice, ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Y esto es lo que vivió el hijo pródigo cuando terminó en el chiquero. Esto es lo que vivió Jonás cuando terminó en el vientre del pez. Perdieron las esperanzas de vivir. Y uno cuando anda en ese estado de desobediencia dice, pero Dios no me escucha, pero Dios no me bendice. Y hasta después llega a cuestionarse, ¿seré yo creyente? ¿Existirá Dios? Y empieza a meterse todo en un mar de interrogantes. Y todo comenzó por su desobediencia, por no escuchar el consejo de Dios. Hermanos, somos expertos en comprar problemas. Problemas que son evitables, problemas que son innecesarios. Los cristianos en enormes cantidades están en la búsqueda de Euroclidón. Y este viento huracanado lo sacude, lo maltrata. Este viento huracanado siempre lo va a lastimar. Bueno, hasta aquí habíamos leído, hermano. Pero ahora, como una bisagra, quiero decirles esto. Detrás de todo gran problema puede estar escondido una gran bendición. Recuerde eso.
Detrás de todo gran problema en nuestra vida puede estar escondida una gran bendición. Euroclidón siempre va a ser una clase de viento, de tormenta que va a amenazar nuestra vida. Euroclidón va a ser algo que nos va a tener atrapado y pensamos que va a ser imposible de librarnos. ¿Cuándo se terminará este problema en mi vida? ¿Cuándo se terminará este drama en mi vida? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí envuelto en esta tormenta y en mis tormentos? Nos llenamos de preguntas, pero detrás del gran problema puede estar escondida una gran bendición. El viaje que tenían que recorrer eran de 60 kilómetros. Era todo lo que ellos tenían que recorrer, 60 kilómetros. Vamos a ubicarnos aquí. Tenemos que ir de aquí hasta Cañuelas. Ahí tienen, 50 kilómetros. Eran 60 kilómetros lo que tenían que recorrer. Y si vamos para el otro lado, sería como ir de aquí hasta Escobar. Sin embargo, por no obedecer a Dios, le llevó 14 días ese viaje. 14 días, un viaje de 60 kilómetros. Podrían haberlo resuelto en pocas horas. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto a la tierra prometida, era un viaje de 11 días. Le llevó 40 años. 40 años lo que pudieron haber hecho en 11 días. ¿Y todo por qué? Por la desobediencia, por pelearse con Dios, por no obedecer a Dios, por querer imponer sus antojos y sus caprichos. Tuvieron 40 años en el desierto, cuando podrían haber hecho todo eso en 11 días. Aquí podrían haber hecho todo en pocas horas, pero le llevó 14 días. 14 días de sufrimiento. Imagínense el miedo que ni siquiera comían, estaban en ayunas. 14 días, era tanto el miedo que ni ganas de comer tenían. Y ahora lo vamos a notar un poquito más adelante. Ahora, mire, estamos aquí, hermanos, en el verso 21. Vamos a ir hasta el final porque vamos a buscar todas las lecciones que tiene este capítulo. Dice el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto que en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Mire, hermano, dice Pablo aquí, se paró, dice que no estaban comiendo, no tenían ganas, estaban muertos de miedo. Y Pablo se pone de pie, porque en medio de la crisis el varón de Dios se tiene que poner de pie. En medio de los dramas humanos, el varón de Dios tiene que estar de pie. Y Pablo agarra y les dice: vamos a comenzar por el principio. Si ustedes me hubiesen oído, no estaríamos ahora en esta situación. Si ustedes hubiesen entendido que yo estaba dando el consejo de Dios, no hubiésemos estado aquí. Dice, para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Cuánto perdieron? Tiraron lo que transportaban, comida, todo. ¿Cuánto perdieron en herramientas? Tiraron las herramientas, todo al mar. Una gran pérdida en lo económico. Y ahora habían perdido la paz. No tenían paz en su corazón, en su alma, porque sabían que no habían escuchado la voz de Dios. Perjuicios de todo tipo había. Dice Pablo, si ustedes me hubiesen oído, no hubiésemos zarpado de Creta. Pero mire cómo sigue aquí, verso 22. Dice Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y aquí el versículo 22 es algo que transmite enseñanza para los que predicamos. El predicador no solamente tiene que dar el diagnóstico de la enfermedad, el predicador tiene que dar la solución al problema. Y dice Pablo, mire, yo los exhorto, es decir, estoy aquí no para bajarles la caña y para echarles la culpa. Mire, por culpa de ustedes esto ya está, eso es cierto. Pero dice Pablo, ahora yo los exhorto, ahora les quiero dar una palabra de ánimo, dice Pablo. Ahora quiero decirles a ustedes, hablándole al corazón, que no habrá pérdidas humanas. Lo que se perdió a nivel material, la mercadería, las herramientas, todo eso
lo material se recupera. Pero pensemos, dice Pablo, ahora en nuestra vida. Y esta noche vino el ángel de Jehová a hablar conmigo. Es decir, que el mismo Señor Jesucristo le habló a Pablo y le dijo: dales este mensaje, dales esta prédica, que no va a haber ninguna pérdida humana. Y eso es recuperar el alma, que vuelva al cuerpo, ¿no? Lo material, bueno, trabajaremos 1 año, 3, 5 años, lo recuperamos, pero mantuvimos la vida. Y ahí está el hombre de Dios, en medio de las crisis, tiene que saber llevar un mensaje de paz. Eso es para todos los que predicamos. En medio de la crisis tenemos que saber dar un mensaje de paz. Tenemos que poner en claro cuál es la voz de Dios en esta situación. Recuerde que detrás de un gran problema puede estar escondida una gran bendición. El problema ya está. Ahora vamos a tratar de descubrir cuál era la bendición que estaba escondida. Y la bendición era que esa gente se iba a tener que encontrar con Dios. Pero pasaron otras cositas aquí en este barco. Observe conmigo ahora, hermano. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Como diciendo, mire, ya metimos la pata. Metimos la pata, pero igual Dios nos va a ayudar. Pero vamos a tener que hacer las cosas bien. Vamos a tener que corregir. Vamos a tener que producir cambios en nuestra vida. Ya la pata la metimos, ahora Dios nos va a ayudar a sacarnos de este problema. Y entonces Pablo le dice: tengan buen ánimo. Yo sé que es desesperante, mire ese viento tremendo. Nunca vimos un Euroclidón, nunca vimos algo, una tormenta tan salvaje y feroz como esta. Aquí estamos muertos de miedo en este barco que cruje, que nos amenaza a mandar al fondo del mar. Dice Pablo: tengan buen ánimo, todavía Dios está con nosotros. Todavía Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere trabajar sobre nuestra desobediencia. Dios quiere trabajar sobre nuestra rebeldía. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahora mire, ya entramos en la recta final. Tenemos que salir del mar porque hasta yo estoy nervioso acá en el medio de Euroclidón. Mire, dice versículo 26. Con todo es necesario quedemos en alguna isla, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Aquí hay otros términos de la marítima. Dice la palabra que los marineros sospecharon, no estaban seguros. Solamente era una sospecha, que estaban cerca de la costa. No se veía nada, nada de nada. Era la medianoche y entonces echaron la sonda. No sé con qué nombre conocen, pero aquellos que van a pescar en un bote o algo tiran ahí, le llaman el fondeadero en algunos lugares. Generalmente es un hierro, algo pesado, para que el bote no se mueva y pesquen tranquilo. Como una especie de ancla. Esta es la palabra sonda. La sonda era lo que le iba a indicar qué profundidad había. Y de pronto dice que se dieron cuenta que hallaron 20 brazas. Una brasa, esto no es una brasa de carbón, es un término de la marítima. Una brasa se refiere a 1,80 metros. Por lo tanto, según el cálculo de ellos, estaban a 36 metros de la costa, 20 brazas, a unos 30, pero no veían nada de nada. Pero dice, estamos aquí a unos 36 metros de la costa, y dice ahora, hermano, verso 29, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y hacían que se hiciese de día. Esto ya los imagino, diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y echaron las anclas. Y dice, y tenían miedo los marineros, dice, de dar con escollos, es decir, con un banco de arena, con un barco ahí, que estuviera ahí abandonado, con los arrecifes de piedra. No sabían con qué cosas se podían encontrar cerca de la orilla y destruyera la embarcación. Dice, por las dudas, vamos a tirar 4 anclas, y dice, y que Dios nos haga amanecer un nuevo día, que venga la luz del sol y que podamos entender dónde estamos parados, dónde estamos. Estaban desorientados. Esto, hermano, siempre nuestra rebeldía a Dios, el no obedecer a Dios,
nos va a poner en un sitio en la vida que no sabemos dónde estamos parados. Cuando desobedecemos a Dios, no sabemos, hermanos, qué hacer, para dónde ir. De todo tenemos miedo, nuestros pasos son inseguros, nuestra vida se siente como en arenas movedizas, nos vamos hundiendo. Todo esto experimentamos cuando desobedecemos a Dios. Les dije al principio, esta era una historia traumática y dramática. Y así esos mismos términos son para nuestra vida cuando nos rebelamos con Dios, cuando no queremos escuchar el consejo de Dios. Pero mire cómo termina esto, porque esto es una historia con final feliz. Mire cómo dice el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Mira, había ahí algunos marineros. ¿Recuerdan que habían recuperado el esquife, el botecito? Dice, ¿cuántos somos? Vamos, 6, 8, 10, vamos a tirarnos ahí, vamos a escaparnos. Esa es la famosa frase que dice, cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Así que ya saben qué clase de personas eran estos marineros. El barco se hundía, las ratas huían. Dice, salvémonos nosotros, sálvese quien pueda, 8, 10, los que entremos en el barquito y los otros, que se arreglen. Pero mire qué otras cosas estaban pasando, porque el diablo estaba trabajando todavía ahí. Dice verso 31, pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pablo se dio cuenta de la jugada. Pablo se dio cuenta de la intención de esos marineros que querían salvarse ellos. Y Pablo le estaba diciendo, acuérdense que cuando el ángel de Dios me habló, dijo que todos íbamos a salvar. Pero si estos se escapan, entonces ya nos vamos a separar y no nos vamos a salvar todos. Es esto lo que Pablo le estaba hablando al centurión. Verso 32 ahora. Y entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Sabe lo que sucedió? Los soldados tomaron la decisión, dice, marineritos, ustedes querían salvarse, escaparse, ¡pum!, cortaron el bote, que se vaya, acá no se salva nadie, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Qué historia que es esta, ¿no, hermano? Qué cosa, ¿no? Pero mire cómo sigue, pues ya estamos en la recta final. Versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Imagínense, hermanos, si estábamos nosotros y usted me ve a mí 14 días sin comer. Esto sí que está complicado, ver 14 días y no come nada. Está grave la cosa ahí, ¿no? Y Pablo le dice, vamos muchachos, dejen el miedo a un costado y traten de poner algo en el estómago, comamos un poquito de pan, algo, aliméntense con algo, dejen ya de ocuparse tanto del miedo, ocúpense de su estómago un poquito. Y Pablo bendijo el pan y lo compartió, y yo imaginaba, quizás lo puso a calentar, a hacer tostadito, no sé, porque ese pan tantos días ahí, y les dio. Pero bueno, dice, el dicho dice que cuando hay hambre, no importa si el pan es duro, igual nomás, se come como sea. Y Pablo le dice, vamos a comer un poquito de pan. Versículo 35 dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer, como hacía el Señor Jesús cuando multiplicó los panes. Dio gracias a Dios por ese pan. Está duro, pero gracias a Dios. Gracias a Dios que es pan duro, pero tenemos algo. Peor los que no tienen nada. Y dio gracias y lo repartió. Versículo 36. Y entonces todos teniendo ya mejor ánimo. Está buena esa palabra, ¿no? Ya no estaban tan asustados. Estaban mejor ánimo ahora, Teniendo mejor ánimo, comieron. Y éramos todas las personas en la nave 276. Se los dije hoy. 276 personas habían ahí. 276 personas que Dios se comprometió a salvarlos. Verso 38, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Vio que les dije hoy, cereales, herramientas, todo. Tiraron. Las pérdidas fueron económicas.
pero las almas se salvaron. Como dice Marcos 8:36, ¿de qué sirve si el hombre gana todo el mundo y pierde su alma? No importa perder el trigo, las herramientas, todo lo que fue, lo importante era salvar el alma. Verso 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izando el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, la popa se abría con la violencia del mar. Y entonces los soldados acordaron a matar los presos para que ninguno se fugase nadando. Y ahí estaba, hermanos, se metieron ahí y de pronto de atrás sentían que el barco ya se estaba abriendo y los soldados se asustaron y dicen, tenemos que llegar a Italia, tenemos que llegar a Roma. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 16, cuando Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel de Filipo y vino el terremoto aquel y abrió la celda? ¿Qué hizo el carcelero? Se iba a quitar la vida, porque esta era la ley, que si un preso se escapaba, el carcelero o el que estaba al cuidado de ese preso tenía que matarse, porque si no lo mataban. Y entonces ellos dijeron, dice, vamos a matar a los prisioneros, dice, porque si se nos escapa uno nos van a matar a nosotros, ¿no? Mire todo lo que estaba pasando y ya estaban ahí en la orillita. El barco quedó enclavado ahí en un banco de arena. Dice verso 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil. La popa se abría con la violencia del mar. Y entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tabla, parte en cosas de la nave. Y así aconteció, escuche esto, que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahora, mire cómo trabajaba el diablo. Dijeron los soldados, vamos a matar a los presos, pero entre los presos estaba Pablo, estaba el varón de Dios y estaba Aristarco, el predicador. Y el centurión se avivó, dice, no voy a permitir esto, no voy a permitir que maten a Pablo, no va a suceder eso. Y entonces dice, vamos, algunos, los que pueden nadar, los que saben nadar, naden hasta la orilla, y otro, agarre ese pedazo de tabla, agarre ese resto del barco y como sea, remen y llegue hasta la orilla. Y lo lindo que todos se salvaron. Y aquí, mis hermanos, toda esta historia, tanto drama, tanto sufrimiento, tanto miedo, tanto pánico aquí, tanta pérdida de paz, tanta pérdida de bendición, todo porque no quisieron escuchar al predicador que les dio el mensaje de Dios, de no entremos al mar porque es con riesgo de pérdida. Hermano, la voz de Dios, la voz de la Biblia está para ser atendida, oída y obedecida. Cuando nosotros no vamos a obedecer el consejo de Dios, Euroclidón, un viento huracanado u otra clase de problemas se van a levantar contra nuestra vida. Nos van a quitar el ánimo, nos van a aterrorizar, nos vamos a llenar de pánico, vamos a andar inseguros por esta vida, vamos a andar siempre pensando que minuto a minuto este va a ser el fin, vamos a vivir lejos de las bendiciones, todo por desobedecer el consejo de la palabra de Dios. Esta experiencia marítima tenemos que sacar lecciones para ver cómo nos vamos a comportar en la tierra nosotros, como hijos de Dios. Amén. La síntesis de todo esto, si no queremos encontrar con este viento huracanado llamado Euroclidón, si no queremos meter nuestra vida, si no queremos meter nuestra familia, si no queremos meter nuestra empresa, nuestro negocio, si no queremos meter nuestra congregación en la tormenta, hay que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es clara. Y nada del medio de la crisis andar acusándonos y señalando por tu culpa, porque no hiciste caso. Pablo se levantó y le dio una voz de ánimo, porque el hombre de Dios siempre tiene que saber animar a su gente. El hombre de Dios siempre tiene que saber indicar cómo corregir el camino, cómo corregir el rumbo y cómo andar en los pasos que Dios nos marca que sigamos.
Hermanos, hay tormentas en nuestra vida que son evitables. Y la forma de evitarlo es obedecer siempre el consejo de Dios. Ahí tiene todo un capítulo, toda una lección de Marcos que nos puede llenar de grandes lecciones para nuestra vida y nosotros apoderarnos de las bendiciones de Dios y alejarnos de Euroclidón y alejarnos del drama, de las tormentas y de los tormentos que el diablo nos quiere someter. Busquemos a Dios, obedezcamos su palabra y vamos a tener siempre la sonrisa en nuestros labios. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano, en esta mañana. Amén.